Hola chicos, en este video vamos a trabajar con cálculos de pH tanto de ácidos como de bases. Para empezar, recordemos que básicamente qué tan ácida o qué tan básica sea una solución va a depender de la concentración. ¿Sí? No depende de la cantidad de ácido o de la cantidad de base, sino que depende directamente de la concentración. Una cantidad muy grande de ácido o de base repartido en un volumen muy grande de solución dará de todas maneras una acidez o basicidad bastante pequeña. ¿Sí? Así que lo primero que vamos a tratar en la mayoría de los problemas es calcular primero qué concentración tenemos de ácido o de base. Si en el enunciado nos dan directamente ese dato, nos ahorraremos ese paso. Los ácidos, recordaremos de los videos más conceptuales que ya tienen la página, son los que aumentan la concentración de hidronios. Ceden protones, aumentan la concentración de hidronios. Las bases son los que aumentan la concentración de la otra especie, de los oxidrilos. Estas dos especies están equilibradas de acuerdo al equilibrio de autoionización del agua. Los ácidos fuertes son los que reaccionan completamente con el agua, es decir, cada molécula de un ácido fuerte le va a ceder su protón o sus protones al agua y van a formar hidronios. ¿Sí? No queda nada del ácido sin reaccionar, el 100% se transforma en los productos de dicha reacción. ¿Sí? Cada molécula va a ceder su protón y va a generar al menos un hidronio. ¿Sí? Por ejemplo, el caso del ácido nítrico es un ácido fuerte, tiene un único hidrógeno ácido, tiene un único protón que puede ceder. Cuando reacciona con el agua, reacciona de manera completa y transfiere ese protón obteniéndose un hidronio y el anión nitrato. La reacción es completa, si vos pones 100 moléculas de ácido nítrico, las 100 reaccionarán, no te quedará ninguna sin reaccionar y se formarán, en ese ejemplo, 100 hidronios y 100 nitratos. ¿Sí? El hecho de que reaccionan completamente en la ecuación química queda representado por medio de la flecha. En el caso de los ácidos fuertes se va a utilizar una flecha simple. De la misma manera va a ocurrir en las bases fuertes. ¿Sí? Cuando uno agrega la palabra fuerte, lo que está queriendo decir es que el compuesto reacciona completamente y se pone entonces la flecha simple. ¿Sí? En este caso de ácido y en todos los que vamos a ver en química del CBC, la relación estequiométrica va a ser 1 a 1. Por lo tanto, cada molécula del ácido va a generar un hidronio. Con lo cual, dado que la relación es 1 a 1, la cantidad que vos disuelvas del ácido va a ser la cantidad de hidronios que se van a formar. ¿Sí? Por supuesto, como esto va a depender de la concentración, vamos a ver cómo trabajaremos este tipo de problemas. ¿Sí? Vamos con un primer ejemplo. Disolvemos 25 gramos de ácido nítrico, obteniendo 400 mililitros de solución. Y la pregunta es qué tan ácida resulta esa solución. ¿Sí? El ácido nítrico es un ácido, nos va a dar como resultado la formación de una solución ácida, pero queremos calcular qué tan ácida es, lo vamos a expresar diciendo la concentración de hidronios que se van a formar. ¿Sí? Para empezar, recordemos lo básico, ¿sí? La acidez o basicidad de una solución depende de la concentración. Así que en este tipo de problemas que tenemos acá en pantalla, lo primero que hacemos es calcular la concentración del ácido. ¿Sí? Si les dieran la concentración del ácido directamente en el enunciado, este paso lo saltean. Si no les dan la concentración del ácido, no les va a quedar otra que obtenerla, calcularla. ¿Sí? Lo primero que hacemos es con la tabla periódica obtener la masa molar. La masa molar la necesitamos para transformar estos gramos en moles. Con esos moles luego vamos a poder calcular la concentración molar. Así que vamos paso por paso. La masa molar, el hidrógeno, el nitrógeno, los 3 oxígenos, nos da un total de 63 gramos por mol. Eso significa que un mol de este ácido nítrico tiene 63 gramos. Y como yo disolví 25 gramos, entonces tendré X moles disueltos. Como verán acá la X quedó del lado de la izquierda, no hay ningún inconveniente. La regla de 3 se resuelve multiplicando en diagonal y dividiendo por el valor que está en diagonal a la X. Es decir, 1 por 25 dividido 63. Hacemos esa cuenta y nos da que disolvimos 0,397 moles. ¿Esto me sirve ya para hablar de la acidez o de la basicidad? No. Recuerden que esto que acabamos de calcular es la cantidad que disolvimos. Y la concentración de hidronios, la concentración de oxidrilos, la acidez o la basicidad, no dependen de la cantidad, sino de la concentración de ácido. Estos moles están disueltos en 400 mililitros de solución. Así que lo que tenemos que hacer es obtener la concentración molar que quedó en esta solución.
Si esos moles están en 400 mililitros, nosotros vamos a calcular en 1000. ¿Por qué en 1000? Bueno, la definición de concentración molar, de molaridad, es moles cada 1000 mililitros o moles cada litro de solución. Por eso hacemos la cuenta con 1000, ¿sí? De hecho, siempre que uno quiera obtener la concentración molar, va a ser la regla de 3 cada 1000 mililitros, o lo que sería lo mismo, cada 1 litro, ¿sí? Hacemos la regla de 3, nos da estos moles por cada 1000 mililitros, por lo tanto, la concentración del ácido se escribe 0,992 molar, M mayúscula, ¿sí? Cuando uno calcula los moles por cada 1000 mililitros, eso es la molaridad de la solución, y era lo que necesitábamos. No alcanza solo con eso, vamos al planteo ahora. Nuestro ácido es un ácido nítrico. El ácido nítrico es un ácido fuerte, reacciona completamente y la proporción es 1 a 1. Por lo tanto, si yo inicialmente tengo esa concentración de ácido, esos 0,992 molar que hemos calculado, y dejamos que ese 0,992 molar reaccione, vamos a ver ahora cuánto se forma de los productos. Por otro lado, recordar que hidronios, en el agua destilada de entrada ya hay hidronios por el equilibrio del agua. Hemos calculado en el video anterior que cuando uno tiene agua destilada, que se encuentra en estado neutro porque tenés la misma concentración de hidronios que de oxidilos, la concentración de hidronios en esos casos es 10 a la menos 7 molar. Por lo tanto, inicialmente, aun cuando el ácido todavía no reaccionó, ya algo de hidronios hay por el equilibrio de autoionización del agua. De nitratos en principio no debería haber nada porque por ahora lo único que tenemos es agua y el ácido que aún no reaccionó. ¿Qué pasa cuando reacciona el ácido? Como este es un ácido fuerte, va a reaccionar completamente. Eso significa que la totalidad del ácido se va a transformar en los productos. ¿Cuánto nos va a quedar del ácido? Nada. Fíjense ese guión que escribimos acá. Nada del ácido sobrevive. Todo, los 0,992 molar, reacciona, ¿sí? Esto va a pasar en todos los ácidos fuertes. Luego, como esta reacción es una reacción de proporción 1 a 1, fíjense que todos los coeficientes son unos, se me van a formar entonces cuánto de hidronios y cuánto de nitrato. Bueno, como la proporción es 1 a 1, si reaccionó 0,992 molar, se va a formar 0,992 molar de nitratos. Como inicialmente nitratos había 0, si se formó 0,992, termino teniendo 0,992. ¿Qué pasa con los hidronios? También la proporción es 1 a 1, pero en este caso inicialmente teníamos 10 a la menos 7 molar, los que venían del equilibrio de autoionización del agua. Así que cuando esta reacción termine de ocurrir, en principio deberíamos tener esa suma de concentraciones. Lo que viene del agua más lo que se formó por la reacción del ácido nítrico. Como verán en este caso, ¿sí?, nos quedó una suma entre un término extremadamente pequeño, el que proviene del agua, el 10 a la menos 7 molar, y un término que es muchísimo más grande, que es prácticamente 7 órdenes de magnitud más grandes que el otro término. Cuando vos tenés una suma entre dos números tan desparejos, algo muy típico que se hace matemáticamente es hacer lo que se llama un desprecio, que es, frente a la suma de dos términos, el que es extremadamente chico en comparación, lo tachamos y lo ignoramos. Eso es lo que vamos a hacer. Es decir, no le vamos a sumar 10 a la menos 7 molar al 0,992. No tiene sentido, ¿sí? Prácticamente no cambiaría nada el resultado. Nos quedaría 0,992, 0, 0, 0 y recién ahí vendría un 1. Así que sumarle 10 a la menos 7 no tiene sentido, pues es un número muy chiquito en comparación con el otro término de la suma, con lo cual nos vamos a quedar que la concentración de hidronios es 0,992 molar. Esta concentración de hidronios nos está marcando que esta solución es ácida, es mayor que 10 a la menos 7 molar y de hecho es bastante grande. Vamos a un ejemplo 2. En este caso no va a ser necesario calcular la concentración del ácido, ya el enunciado me dice que el ácido que yo disolví tiene una concentración de 0,005 molar y vamos a calcular otra vez cuánto es la acidez de esta solución. El ácido clorhídrico nuevamente es fuerte, nuevamente inicialmente yo tengo el ácido sin reaccionar, tengo nada de cloruros porque aún no ha reaccionado y nuevamente tengo lo que proviene del equilibrio de autoionización del agua, 10 a la menos 7 molar. Fíjense que el primer renglón es muy parecido al caso anterior, con la diferencia que acá la concentración del ácido clorhídrico tiene otro valor, ¿sí? Bien, es un ácido fuerte, reacciona completamente, así que otra vez, ¿qué va a ocurrir con el ácido cuando termina de reaccionar?
no queda nada. Por eso otra vez ponemos el guión. 0 de ácido clorhídrico una vez que se alcanzó el equilibrio ácido-base. Todo el ácido clorhídrico reaccionó. ¿Y qué pasa con la estequiometría? Otra vez es 1 a 1. De hecho, en todos los ácidos que vamos a trabajar en química del CBC, la estequiometría va a ser 1 a 1. Esto facilita mucho las cuentas. Si la estequiometría es 1 a 1, si yo tenía 0,005 molar de ácido clorhídrico, de los productos se me va a formar 0,005 molar también. De cloruros inicialmente tenía 0, así que me va a quedar ese número. Y de hidronios, en principio, me debería quedar esta suma. Lo que proviene del agua más lo que proviene del ácido. ¿Qué pasa acá? Otra vez hay 4 órdenes de magnitud entre estos dos valores. Otra vez vamos a hacer el desprecio matemático. Si no tiene sentido sumar el 10 a la menos 7 molar, teniendo en cuenta que la concentración de hidronios que proviene del ácido es un número mucho más grande. Así que la concentración de hidronios acá va a ser 0,005 molar. Ya se habrán dado cuenta viendo los dos ejemplos que como las proporciones son siempre 1 a 1, la concentración de hidronios que terminamos obteniendo es igual a la del ácido, siempre que podamos hacer esto de despreciar el 10 a la menos 7. Si en algún ejercicio les dieran que la concentración inicial del ácido es bajísima, ahí por ahí el 10 a la menos 7 molar no lo pueden despreciar. Y ahí sí tendrían que hacer la cuenta con la calculadora y sumarlo. Siempre estén atentos, ¿sí? No hagan automáticamente lo de despreciar. Puede haber algún enunciado, por ahí con un poquito de trampa, pero es para que estén atentos, donde la concentración del ácido, en este caso el 0,005 molar sí es muy grande, pero si les dieran una donde la concentración del ácido es muy baja, ahí no podemos despreciar el 10 a la menos 7. Hay que hacer la cuenta de sumar. En este caso no es necesario hacerlo, la concentración de hidronios que nos queda es esa. Esta solución por supuesto también es ácida, porque la concentración de hidronios es mayor que 10 a la menos 7 molar, que es la que originalmente tendría una solución neutra, pero es menos ácida que la del ejemplo 1, porque la del ejemplo 1 tenía una concentración 0,992 molar de hidronios. Esta tiene menos hidronios, es menos ácida. Las dos son ácidas, pero esta es un poquitito menos ácida, ¿sí? Vamos a obtener la concentración de oxidrilos, por un lado para que vean cómo a partir de hidronios se puede obtener oxidrilos, y también para verificar que la solución efectivamente es ácida, es decir, que efectivamente la concentración de hidronios es superior que la de oxidrilos. Para poder obtener la concentración de oxidrilos vamos a usar el equilibrio del agua. La constante del equilibrio del agua se cumple siempre, siempre se tiene que cumplir esta cuenta, y yo en particular, como conozco cuánto vale la constante, 1 por 10 a la menos 14, normalmente en los parciales ustedes tienen ese dato, si no, igual como este parcial es virtual lo pueden buscar sin problemas. Entonces, como conozco el valor de la constante y conozco la concentración de hidronios, puedo pasar la concentración de hidronios dividiendo y voy a poder obtener los oxidrilos. Acá lo que hice fue reemplazar, donde decía KW puse el valor, donde decía la concentración de hidronios puse el valor. Noten que la unidad no se escribe, en las constantes de equilibrio los valores se escriben en molaridad, pero se le saca la unidad. Tiene que ver con un tema de simplificación, de concentración estándar. No viene al caso divagar con eso, pero háganme caso con esto que estoy haciendo. Ese valor pasa dividiendo y ahora cuando resolvemos la división le ponemos la unidad molar y nos queda que la concentración de oxidrilos es 2 por 10 a la menos 12. ¿Sí? Efectivamente este valor de oxidrilos nos marca que la solución es ácida, ¿sí? La concentración de hidronios es mucho mayor que la de oxidrilos, pero como verán los valores de concentración de las dos especies suelen ser bastante bajos, así que para poderlos representar de una forma un poco más amena, más estética, se suele utilizar una escala logarítmica, que lo que hace es achicar el rango de variación, ¿sí? Hago un pequeño paréntesis, las escalas logarítmicas lo que hacen es eso, una magnitud que cambia enormemente de valor, se le hace el logaritmo para que cambie en un rango más chiquitito, algo que sea más fácilmente manejable. En el caso de la concentración de hidronios y de oxidrilos vamos a hacer eso, y en vez de expresar los resultados con esos valores, 0,008 molar, 2 por 10 a la menos 11 molar, lo que hacemos es hacerle logaritmo y expresar el resultado logarítmico, ¿sí? Es algo típico que se hace para adaptar lo que sería una escala gigante a una escala un poco más pequeña, más estética, más manejable, ¿sí?
Eso es lo que hacemos cuando expresamos el pH o el pOH. El pOH y el pH son básicamente el menos logaritmo de las concentraciones de hidronios y oxidrilos. Está muy utilizado su uso, así que normalmente vamos a expresar los resultados de esta manera. Puede haber algún ejercicio que les pida la concentración de hidronios sin hacer logaritmo. En ese caso no le hacen el logaritmo, ponen el valor, ponen la molaridad correspondiente. Lo mismo con oxidrilos, pero van a ver que en la mayoría de los problemas en realidad lo que les va a pedir es calcular el pH y el pOH. ¿Sí? El pH es hacer el menos logaritmo de hidronios, el pOH es hacer el menos logaritmo de oxidrilos. ¿Sí? Haciendo el logaritmo, esos números incómodos con notación científica se transforman en números más chiquititos, más normales, que ahora van a ver que tienen valores más típicos tipo 7, 6,8, 5,4, 10,21. ¿Sí? Por otro lado, el signo menos básicamente es para que el resultado dé en la mayoría de los casos positivos. Si la concentración de hidronios es mayor que 1 molar, el pH te puede dar negativo, aún con el signo menos que tenemos ahí, pero en la mayoría de los casos van a ver que los pHs suelen dar positivos. De hecho, casi siempre se representa la escala de pH entre 0 y 14. El valor de pH puede dar por fuera, puede dar 14,4 y puede dar menos 0,8, pero la verdad es que en la mayoría de las soluciones más comunes va a estar dentro de esos valores. El signo menos es para que casi siempre quede positiva. ¿Sí? Bien, por ejemplo, fíjense en nuestro caso, ¿sí? El ejemplo que acabamos de hacer. Con la concentración de hidronios yo hago el menos logaritmo. En la calculadora es muy fácil, escriben menos log 0,005, le dan igual y obtienen el pH 2,30. ¿Sí? Un número un poco más amable a la vista. Lo mismo con los oxidrilos, si le hacen el menos logaritmo de 2 por 10 a la menos 12, van a obtener que el pOH es 11,70. También un número más manejable. ¿Sí? Al igual que pasa con las expresiones de las constantes de equilibrio, en el caso de los cálculos de pH y pOH, uno dentro del logaritmo pone el valor de la concentración molar, en el caso del pH de hidronios, en el caso de pOH de oxidrilos, pero no se suelen escribir las unidades. Otra vez las unidades se simplifican porque en realidad esto es un cociente por la concentración estándar. Nosotros en el CBC no nos metemos con eso, pero sepan que lo que tienen que poner adentro no es un porcentaje masa volumen, no es un porcentaje masa masa, es la molaridad de hidronios y de oxidrilos. Ahora la unidad, la M, no se la escriban. ¿Sí? Y si despejan la concentración de hidronios o la de oxidrilos a partir del pH o el pOH, le deberán agregar la unidad. ¿Sí? Porque los valores de pH no van a tener unidad, va simplificada, pero si uno despeja hidronios a partir de ellos, le debe agregar la unidad al resultado. Otra particularidad entre pH y pOH es que la suma, cuando uno se encuentra a 25 grados centígrados de temperatura, siempre va a dar 14. Sea la solución ácida, básica o neutra, la suma de pH y pOH va a dar 14. Esto básicamente se desprende de la ecuación de la constante de equilibrio del agua. Si uno aplica menos logaritmo de ambos lados, a la izquierda nos queda el menos logaritmo de KW, es decir, el pKW. A la derecha uno puede aprovechar las propiedades de los logaritmos y descomponer, ¿sí? El logaritmo de un producto es la suma de los dos factores. Nos queda entonces el menos logaritmo de hidronios, que no es ni más ni menos que el pH, y nos queda el menos logaritmo de oxidrilos, que no es ni más ni menos que el pOH. Con lo cual pKW, que a 25 grados vale 14, nos queda igual a pH más pOH. No necesitan saber la deducción, simplemente alcanza con que recuerden que la suma entre estos dos tiene que dar 14. Lo cual facilita, si vos conoces el pH y querés obtener el pOH, haces la diferencia con 14 y ya podés hacer el pasaje. ¿Sí? Bien, ahora, repasando la escala pH y pOH. Nosotros vimos en los videos anteriores que las soluciones neutras tenían a 25 grados una concentración de hidronios igual a la de oxidrilos e igual a 1 por 10 a la menos 7 molar. Así que vamos a ir viendo para una solución ácida, neutra y básica qué valores tienen que dar en las escalas, ya sea de hidronios, de oxidrilos, de pH o pOH. La primera, esta primera columna la vimos en los videos anteriores. Repásenlo si no lo recuerdan. Hicimos el cálculo para una solución neutra, nos quedó que la concentración de hidronios tenía que ser 10 a la menos 7 molar. Si es ácida, la concentración de hidronios está aumentada, por lo cual la concentración de hidronios termina siendo mayor que 10 a la menos 7 molar. Y si es básica, la que está aumentada es la de oxidrilos, con lo cual la de hidronios se ve disminuida. La de hidronios te queda menor que 10 a la menos 7 molar. Todo esto considerando 25 grados de temperatura.
Con oxidrilos queda básicamente al revés. Si es neutra, es igual que la de hidronios, es igual a 10 a la menos 7. Cuando es ácido, los oxidrilos se ven disminuidos. Cuando la solución es básica, los oxidrilos se ven aumentados y por lo tanto superan 10 a la menos 7 molar. Llevado a la escala del pH, como uno hace el menos logaritmo, ojo que el orden queda al revés, ¿sí? Cuando vos haces el menos logaritmo de 10 a la menos 7 molar, te da que el pH neutro corresponde, cuando estás a 25 grados, a 7. Y lo ácido, lo que tiene mucho hidronios, te queda con un pH por debajo de 7. Así que, ojo, la escala pH queda al revés de lo que uno esperaría por ahí. Como el pH se calcula a partir de hidronios, muchos naturalizan la idea de que cuantos más hidronios debería dar mayor el pH. Y es justo al revés. Cuantos más hidronios, al hacer el menos logaritmo, el pH te da cada vez más bajo. Así que los pHs ácidos son los de menores a 7. Los básicos son los que están por arriba de 7. 7 es el valor que corresponde a la neutralidad, siempre hablando a 25 grados. Y el pOH va al revés de lo que hablamos de recién, ¿sí? El pOH pasa parecido pero con los oxidrilos. Cuando estás neutro, pOH 7. De hecho ahí el pH también vale 7. 7 más 7 te da 14. Ahora, cuando tenés una solución ácida, que hay pocos oxidrilos, el valor de pOH ahí es cuando te da más alto, ¿sí? Y cuando tenés una solución básica, el valor de pH es cuando te da bajo. Va al revés que el pH, ¿sí? Así que ojo con usar ideas locas tipo a más de esto. Traten de acordarse punto por punto cómo sería. Yo en particular, ¿sí?, me aprendería la de pH, que es la más utilizada, y la de hidronios. Después recuerden que oxidrilos va al revés que hidronios y que pOH va al revés que pH. Bien, ese quedaría el tablita de resumen. Acá tienen básicamente con cada una de las escalas posibles cómo sería cada caso, ¿sí? La definición, lo que está arriba de la izquierda es la definición. Cuando vos tenés hidronios que superan oxidrilos, la solución es ácida. Cuando vos tenés que empatan, la solución es neutra. Y cuando vos tenés oxidrilos que superan hidronios, la solución es básica. Llevado a la escala de pH, tienen ahí como tendría que ser. Llevado a la escala de hidronios, llevado a pOH. Lo único que faltaría sería con la escala de oxidrilos. La verdad es que los oxidrilos siempre los pueden calcular a partir de KW, así que tranquilamente pueden transformar una escala en la otra, ¿sí? Acá nos quedan representaciones visuales de lo que es la escala de pH, el valor neutro 7, valores ácidos son por debajo, valores básicos por arriba, y en particular me gusta este gráfico porque este gráfico muestra para cualquier pH cuál es la concentración de hidronios, cuál es la concentración de oxidrilos y cuál es el pOH correspondiente. Las cuatro cosas están relacionadas. Por ejemplo, si el pH es 11, este de acá, ¿sí?, lo estoy marcando con el cursor, uno va hasta la recta azul y te queda que la concentración tiene que ser 10 a la menos 3 molar de oxidrilos. Si vas hasta la recta roja, la concentración de hidronios te queda que tiene que ser 10 a la menos 11 molar, ¿sí? 10 a la menos 11 molar de hidronios. Y si querés saber cuánto es el pOH, a un pH de 11 bajás hasta la escala de abajo y te queda que el pOH tiene que ser 3. Entonces las cuatro cosas las podés ver en este gráfico simultáneamente. Y de hecho, donde se corta la recta azul con la recta roja, ¿sí?, ¿dónde estaríamos? Justo cuando hidronios y oxidrilos tienen el mismo valor de concentración. ¿Dónde ocurre eso? En pH 7, en pOH 7 y con una concentración de 10 a la menos 7 molar, ¿sí? Así que este es un gráfico como... está medio... no lo conseguí con mejor definición, pero es un gráfico que tiene resumida las cuatro escalas en definitiva, ¿sí? Bien, este cuadrito yo les diría que se lo guarden porque les indica de manera resumida cómo pasar de una escala a las demás, ¿sí? Por ejemplo, si yo conozco el pH y quiero saber cuántos tengo de hidronios, tengo que hacer 10 elevado a la menos pH. Supónganse que el pH fuera 5 para sacar los hidronios, tengo que hacer 10 elevado a la menos 5. Lo hacen con la calculadora y obtienen los hidronios. Si el pH es 10,40, hacen 10 elevado a la menos 10,40 y obtienen la concentración de hidronios. Lo mismo, parecido, pasa con oxidrilos y pOH, y luego la manera de relacionar
una escala con la otra, ¿sí? Este cuadrito ténganlo, en los ejercicios puede resultarles de ayuda. En un próximo video vamos a hacer ejemplos con bases, ¿sí? Este video concluye aquí.